Fundamentalmente desde el año 50, con la incorporación en la Constitución de la República de la libertad sindical, se crean los sindicatos propiamente obreros de procesos industriales, surgen los sindicatos de la industria textil, surgen los sindicatos de la industria eléctrica y son grandes sindicatos nacionales con gran presencia en las empresas, pero se desarrollan en un periodo de lucha muy reivindicativa. Hay un control muy fuerte del gobierno y los pocos sindicatos que mantenían o que procuraron hacer una agenda diferente, no controlada por el gobierno, sino una agenda más de lo que era la influencia de los partidos comunistas, terminaron siendo sindicatos a veces muy débiles o muy aislados. El gobierno ejercía gran presión por estas organizaciones, pero eso no limitó a que el sindicalismo creciera. El sindicalismo se amplió, sus organizaciones fueron creciendo y el tema principal era la reivindicación inmediata, salarios, contrataciones colectivas, condiciones de vida, inversiones sociales dentro de las esferas de las empresas con las familias de los trabajadores, fueron prácticamente los temas, sin llegar a tener, digamos, una gran diferencia con otros países. ¿Qué es lo que sí es importante? Que ese proceso organizativo desarrolló de tal nivel que le permitió a los mismos dirigentes sindicales comprender que la lucha reivindicativa no era suficiente para cambiar las condiciones sociales y económicas del país, y menos para transformar las condiciones políticas. El Salvador vivía bajo la dictadura militar, esa dictadura militar que se entronó desde el año 30, 31, 32, del derrocamiento del presidente Araujo. Prácticamente había definido una forma de hacer las cosas, de restricción para hacer las cosas. Y el movimiento sindical comprendió de que si quería resolver los problemas tenía que quitar la dictadura, pero tenía que llevar adelante también su proceso de crecimiento reivindicativo. Es así como en los años 65 al 71, los sindicatos, sobre todo del transporte, los sindicatos de maestros, los sindicatos de empresas, de grandes empresas industriales, desarrollaron procesos de reivindicación que combinaron la lucha parlamentaria, legal, con la movilización y la lucha de calle. Eso fue una importancia porque al final permitió incluso llevar los temas de la agenda nacional a la esfera de los sindicatos, a reivindicar los grandes problemas nacionales, principalmente en el gremio de maestros. Y el gremio de maestros es importante porque es el que rompe la estructura de control que tenía la dictadura por sobre la sociedad. Una vez el gremio de maestros se moviliza por sus reivindicaciones, empieza ya no a difundir las ideas del régimen, empieza a cambiar su forma de educar y empieza a enseñarle a la gente que realmente los problemas están más allá de su casa, los problemas vienen de una forma de gobierno. Esa reflexión que hace la lucha del magisterio es importante porque es la que permite que el movimiento sindical genere una presión para que en 1972 se constituyan una nueva forma de organización, se constituye la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, que es una federación que toma como eje de acción sindical la lucha más extraparlamentaria. Es más movilización, es más acción de calle, es más acción de hecho que de derecho. Pero esas acciones de hecho son las que dan mejores resultados para los trabajadores en esa coyuntura. Mejoran condiciones de trabajo, mejoran salarios, respetan la organización sindical y eso genera una movilización más amplia de los trabajadores y un mayor crecimiento de la organización. Este rompimiento del sindicalismo tradicional a un sindicalismo sociopolítico movilizado, más permanentemente vinculando su agenda reivindicativa con la agenda nacional, se da en un marco en donde la situación política de la dictadura estaba siendo cuestionada y estaba en una situación complicada porque venía de la guerra del 69 con Honduras, que significó la expulsión de 300.000 salvadoreños de Honduras. Esos 300.000 salvadoreños fueron regresados a El Salvador sin oportunidades de empleo, sin tierras y generaron una presión social fuerte. En el año 72 se da un golpe de Estado, se da un fraude electoral que la dictadura le roba las elecciones a los movimientos políticos democráticos encabezados por la Democracia Cristiana, el partido, los socialdemócratas y el Partido Comunista. Al abortar la solución por la vía electoral, se abre un espacio más grande para las organizaciones sociales y para el crecimiento de nuevas organizaciones de tipo militar en El Salvador, de tipo guerrillero. Ese proceso de lucha, de crecimiento de la acción sindical, digamos, en un proceso de movilización continua, en un proceso de reivindicación tanto de temas propios de la agenda doméstica de sus empresas
combinándola con la realidad de otras empresas más a nivel sectorial y vinculándola a la agenda nacional, dura hasta principios de los años 80. El movimiento sindical tuvo un crecimiento muy alto de su tasa de afiliación. No hay registros reales porque al final la gente se organizaba, ya no se inscribía naturalmente en el libro sindical, sino que estaba en el sindicato, se movilizaba en el sindicato, se manifestaba en el sindicato, por lo tanto esa era la forma de computar la presencia sindical. Esta gran acción del movimiento sindical y de crecimiento también de la fuerza política, de las otras formas de organización y de lucha en el país, se da en el marco ya de una dictadura bastante en declive, en momentos en que estaba negando las victorias electorales de los salvadoreños, y termina en 1977 cuando realmente se agota la vía de la solución político-electoral, se agota la solución de los problemas del país por la vía institucional y prácticamente queda abierta la posibilidad solamente para la acción extralegal y sobre todo queda abierto el espacio para que se abran las válvulas para la guerra civil en El Salvador. Esta situación es importante porque el movimiento sindical jugó un papel de aglutinador, de organizador y de movilizador en ese periodo hasta principios de los años 80. Una vez la reacción de la dictadura fue reprimir, aniquilar al movimiento sindical, fue el movimiento sindical, todos aquellos que no habían sido capturados, los dirigentes sindicales que no habían sido asesinados, los dirigentes sindicales que no habían sido exiliados, prácticamente terminaron dirigiendo el proceso de lucha militar en El Salvador, de lucha insurreccional armada en El Salvador. Un periodo después de esta fuerte ofensiva que hace la dictadura contra las fuerzas sociales de aniquilamiento, de genocidio prácticamente entre el año 80 y el año 83, 50.000 salvadoreños son asesinados en el país. Eso genera un gran terror en la población, pero durante 81, 82 y mediados del 83, prácticamente el movimiento social del país entra en una situación de lucha de resistencia, de vivir casi en la clandestinidad, de mantener sus nóminas, de mantener su presencia, su legalidad, pero dentro de las empresas. El sindicalismo que queda son aquellos cuadros sindicales que mantienen la organización de los trabajadores, que sigue haciendo su actividad, pero como hay estado de sitio, hay prohibición a las reuniones públicas, hay prohibición a la movilización, lo que hace el movimiento sindical es mantener las estructuras. Pero muchas empresas ya habían sido cerradas, muchas empresas ya habían abandonado el país y la situación de guerra era prácticamente una guerra abierta.